Muy bien, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a continuar con esto que yo le llamé la introducción, sobre todo para nosotros, para centrar nuestra atención, la idea que nos quiere transmitir la palabra en esta parte. Y llegamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, llegamos hasta el versículo 4, donde dice, voy a leer desde el capítulo 1, versículo 1, y dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora, a partir del versículo 4 hasta el 6, que es en la parte donde vamos a estar centrándonos ahora. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entre las cosas que les había mencionado es que esto es un saludo de Dios a estas 7 iglesias que de alguna manera el mensaje fue dirigido especialmente a ellas, porque era donde Juan había llevado a cabo su ministerio, en estas 7 iglesias de Asia, y con la idea de familiarizar a Juan con el estado espiritual o el estándar espiritual de estas iglesias, y lo define que es a ellas a quien les envía este mensaje. Pero también les mencionaba que estas iglesias representan un aspecto de la iglesia de todos los tiempos, una iglesia que estuvo vigente desde aquellos días y que tiene 7 ángulos en los cuales el Señor se ubicó para hacerles algunas recomendaciones, instrucciones, pues amonestaciones, y que eso realmente nos hace ver nuestro estado espiritual, primeramente nuestra iglesia, y también se cumple en lo personal para cada uno de nosotros, viendo esos 7 ángulos, donde Dios nos ve. Y bueno, hacer caso a lo que Él menciona. Pero en este sentido, también mencioné que Él envía un saludo personal en una forma de Dios Trino o la Trinidad. Estuvimos hablando aspectos de cada uno de su manifestación: Dios el Padre, el que era, el que es y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante del trono. Hablábamos también que eso es un compendio de lo que es el Espíritu Santo. En Isaías 11:12 se menciona, Isaías menciona estos aspectos de los 7 espíritus, que son uno, y pues Dios el Hijo. Entonces, aquí en esta parte dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aparte de que es un saludo que Dios está, ¿cómo decir?, representándose o personificándose ante estas iglesias, también en este saludo revela la relación personal y que Él quiere hacer tan íntima al hablarles a estas iglesias y al hablarnos a nosotros también, que es una relación personal que es viva, que Él quiere avivar, que quiere encender el fuego espiritual de esa relación. Que no veamos como Job lo dijo, de oídas te conocía, ¿verdad? Y de lejos te había oído. No, Dios está acercando en este libro para, en este caso, para nosotros es ese saludo, porque es lo que Dios quiso hacer, porque su palabra vive para siempre, su palabra es viva, y Él nos está hablando, ¿verdad? Y dándonos en estos 3 versículos el fundamento que Él ha puesto, hablando de Dios el Padre, de Dios el Espíritu, de Dios el Hijo, que cada uno de ellos tuvo su parte. Es como si en este momento Dios nos estuviera mostrando que veamos desde el inicio que las Escrituras empezaron a dársenos a nosotros. Desde el Génesis, que veamos que Él viene, ¿verdad? Que Él es el mismo, el que era, el que es y el que ha de venir. En ese sentido, nosotros debemos tomar muy en cuenta que Dios está manifestando que Él estableció una relación viva con nosotros, que debe motivarnos hasta que estemos en su presencia. Todos los detalles que he mencionado hablan de esta relación. Es para nosotros. En este saludo, con la mención de cada persona de la Trinidad, vemos cómo el Nuevo Testamento presenta la doctrina de un Dios, un solo Dios trino, de una manera que simplemente teje la verdad de que hay un Dios en 3 personas en todo el entramado de las Escrituras. Es como Dios ha hecho una obra en nosotros, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Cada una de esas formas o manifestaciones es como Él se ha revelado a nosotros, y es con quien Él nos está mostrando que tenemos esta relación personal. Al mismo tiempo resalta algo muy importante que está contenido, es que Dios está alentando un avivamiento espiritual en su relación personal que Él ha establecido con los suyos. Prácticamente Dios quiere alentar la flama de una relación viva y que Él está íntimamente ligado a nosotros, mucho más de lo que nosotros somos conscientes. Es una relación viva y eterna. Esas palabras deben darnos conciencia. No es una relación teórica o doctrinal o eclesiástica. Es una relación viva de quien se manifiesta en las Escrituras. Cada detalle sobresaliente en este saludo es la voz viva del Dios que está anhelante porque lleguemos a su presencia. Es como motivándonos, es como dándonos nuevas fuerzas, fuerzas espirituales, fuerzas del Espíritu en fuego. Ahora, también vemos aquí que en la revelación que Dios dio a Jesucristo,
presenta una declaración de alabanza de Dios el Padre a Dios el Hijo, a Jesús. Y en esta parte del versículo 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Hablamos de eso hasta ahí la vez anterior. Pero en esta parte nos vamos a centrar respecto de esta alabanza al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a ver hasta dónde alcanza esta alabanza y que en nosotros ha llegado y se ha cumplido. En esta frase que señala al que nos amó, qué hermosa alabanza para Jesús cuando dice al que nos amó. Esto apunta hacia atrás, hacia un momento y lugar particular en que Jesús nos amó. Se debe resaltar que no solamente nos ama el presente, sino que hay algo hermoso acerca de la frase nos amó. Esta acción mira hacia la cruz. Cada creyente debe estar seguro de que el amor de Cristo no solo está basándose en las circunstancias presentes, las cuales pueden ser difíciles o muy placenteras. Hasta ahí vemos el amor de Dios. Pero el amor más profundo es cuando Él nos amó, nos empezó a mostrar su amor, y esa muestra estuvo en la cruz. Eso fue más grande, quitar todo el peso del pecado que nos separaba delante de Dios y establecer bajo esa base de su sangre que nos ha limpiado de todo pecado, poder establecer esta relación. Sería imposible que Dios tuviera una relación. Más imposible sería que nosotros pudiéramos lograr una relación con Dios, porque nuestros pecados nos separaban a tal grado de que fue necesario y fue el precio exigido de su propia sangre derramada como un pago. Ahí está centrado el poderoso amor de Dios, donde nosotros podemos tener esta relación maravillosa con un Dios divino, santo, eterno, perfecto, y que estamos incluidos en todos sus planes, aun cuando terminemos en este mundo. Esta acción mira hacia la cruz. Cada creyente, esto ya lo mencioné, cada creyente debe estar seguro del amor de Cristo, no solo basándose en sus circunstancias presentes, las cuales pueden ser difíciles o muy placenteras. Cuando las cosas se nos complican, pensamos en el amor de Dios. Cuando las cosas están cumplidas y todo es favorable, pues también nos acordamos del amor de Dios. Pero nosotros no debemos basarnos solamente en cómo nos está yendo, sino en cómo nos fue cuando Cristo lavó con su sangre nuestros pecados. Este amor está basado en la demostración de su amor en la forma más expresiva cuando Él estaba en la cruz. Muchos predicadores, cuando hablan del amor de Dios, apuntan a este lugar y a este momento, que Él nos amó cuando Él estaba en la cruz. Vale la pena alabar a Jesús por eso. Como lo dice el apóstol Juan en Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él estaba en este mundo ya porque Él nos amaba, pero la expresión más profunda y amplia fue en la cruz.
El amor de Dios está mostrado hacia el pecador en la cruz. El amor de Dios en Cristo. Pablo lo puso de esta forma en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún así, Él muestra su amor de esta manera. Él amó a lo más vil, a lo más bajo, a lo más sucio, a lo más inmundo que éramos nosotros. Nosotros cargábamos la inmundicia, la suciedad, y Él nos amó a pesar de eso. Dice, la obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba del más palpable amor de parte de Dios hacia ti. Él nos da muchas demostraciones adicionales de su grande amor, pero no puede dar una prueba más grande que el amor de Cristo en la cruz. Nosotros debiéramos cargar una cuota muy amplia de gratitud cada día. Nuestra existencia, nuestro aliento de vida, nuestra esperanza está basada en este momento cuando Él nos amó. Sin esto no hubiera sido posible. Aún Dios no hubiera podido acercarse a nuestras vidas. No es de extrañarse de que muchos creyentes no estén seguros del amor de Jesús en ellos, porque ellos miran solo sus circunstancias presentes para medir el amor de Dios. Si les está yendo mal, si algo está afectando o están padeciendo en sus vidas, pues no cuenta el amor de Dios. Si les está yendo muy bien, pues gracias a Dios. En vez de esto, necesitan voltear a la cruz y ver que el asunto de mayor trascendencia en cuanto a la vida y eternidad fue resuelto de una vez por todas en la cruz, y darle alabanza al que nos amó. Y vamos a ver en este texto de cómo está expresado este amor con que Él nos amó, mirando antes de que nosotros tuviéramos alguna significancia para Dios. No había algo rescatable, no podemos estar con Dios, no podemos hablar con Dios si Él no hubiera hecho esta parte. Y le voy a pedir a Américo, por favor, que nos lea Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un momento. Eso es el cuadro que Dios amó. Cuando nosotros estábamos muertos a Él, muertos a la comunión, al compañerismo, a esa relación, y que andábamos muy de la mano con Satanás, y que nosotros realmente hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eso nos ubicaba como hijos de ira, hijos para el juicio. Pero aquí, en esta parte, a partir del versículo 4, empieza a hablarnos de este amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente
con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es el cambio que Él operó. Estos versículos del 4 al 6 hablan de esa relación. Vuelve a mostrarse aquí dónde estábamos, qué hizo Él y dónde nos puso. Posicionalmente ahí nos tiene. Ese es el lugar que Jesucristo ganó para nosotros con su sangre. Nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Y veamos de dónde nos trajo, de dónde nos encontró. Exactamente eso es la alabanza que Él merece. Y nosotros debemos ver siempre que la relación espiritual, la presencia viva de un Espíritu de Dios que mora, que nos hace partícipes de sus pensamientos, de su santidad, de su amor, de su verdad, de su justicia. Es un Espíritu que mora en nosotros. Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu Santo hace es llevarnos al Hijo, por iniciativa del Padre. Entonces, bueno, nosotros podemos avivarnos, motivarnos, podemos renovar nuestros votos, renovar nuestra entrega cada día mirando a esto que Él hizo. Y también en Segunda de Pedro, voy a pedir a la maestra Blanca, ¿quieres leernos por favor? Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien, aquí habla ahora de lo que se ha fundamentado o edificado sobre el fundamento. Ahora habla de una comunión. Estos versículos están hablando de esa comunión y compañerismo con el Padre. Comulgar con sus planes, comulgar con sus ideas, con sus principios, con sus promesas, pero también participar de ellos. La relación se vivifica, se aumenta, se nutre mediante la comunión y el compañerismo. Y estos versículos nos hablan de qué manera viva, añadid a vuestra fe. Fue posible esa relación porque creímos en Cristo. Entonces ahora nos dice, añade a esa fe amor, virtud, conocimiento, añade más conocimiento, ¿verdad? Y así ve añadiendo estas virtudes que edifican, que nutren tu comunión y tu participación con Él. Porque el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta y ha olvidado la antigua purificación de sus pecados. Por eso esto nos está llevando. Dios dice, yo soy el que te amé. Yo soy el que vengo mostrándome a ti por los siglos. He llegado a tu vida. Con todo esto que está escrito, he llegado a ti y establecí una relación contigo. Y ahora te llamo a que no estés frío, indiferente, alejado, apático, a veces inconsciente de lo que tengo para ti. Si apenas te he dado las primicias, apenas te he dado un pequeño anticipo de la vida que es eterna y nos alienta. Entonces, en esta parte que fue el último libro de la Biblia, Él nos está diciendo, mira hacia atrás, cómo vengo yo preparando esta vida, y todo fue a través de mi Hijo Jesucristo.
todo, porque Él fue la manifestación presencial de mi amor. Yo estuve en Él, yo te amé. Aquí dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios nos amó en el Hijo en forma presencial. Entonces, nosotros debemos aterrizar pues este conocimiento sobre una vida, pasar de la letra al espíritu, pasar de la palabra a la experiencia. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora vamos a hacer énfasis en esta otra frase que es igual de profunda y poderosa como la que acabamos de ver. Y nos lavó. ¿En qué consiste esta acción? Porque fue simultánea. Nos amó y nos lavó. Y nos limpió de la profunda mancha del pecado que nos hacía inmundos. Completamente inmundos. La Biblia nos describe como los leprosos, aquellos que tenían la maldición de ser expulsados del pueblo por su lepra, que era tremendamente contagiosa, y más aún podía la gente acercarse a ellos sin darse cuenta o estar en contacto con ellos, y la ley les mandaba que ellos deberían gritar en voz alta: inmundo, inmundo, para que no se acercaran. Bueno, esa es la connotación como Dios nos encontró, con la inmundicia del pecado. No hay nada bueno en ti ni en mí como para pretender que Dios me haga un lugar en el cielo por mis propios méritos. Claro que no, no puede ser solo una vida sublime como los cielos puede representarnos. Y esa única vida es Jesucristo. Él nos lavó delante de su santidad y lo hizo para que estuviéramos verdaderamente sin mancha delante de Él. Esto significa también que por el precio de su sangre derramada limpió nuestro récord, nuestro expediente en el libro de nuestras obras que nos condenaba delante de la ley y la justicia de Dios. Hay un libro de sus obras de cada persona y en esos libros están escritos hasta lo más íntimo de sus pensamientos, de sus actitudes, de sus malos deseos, sus obras, no se diga. Bueno, ese es un récord que será sacado en el día del juicio. Pues cuando nosotros nos apropiamos de este sacrificio para aplicarlo a nuestra cuenta, Dios limpió ese récord, dejó en blanco todo nuestro pasado, pero además puso su espíritu dentro de nosotros para hacerle agradables. En ese sentido, la presencia del Espíritu habla de la presencia de Cristo. Dios me ve en Cristo desde ese momento y me acepta y me alaba como lo está mostrando aquí. Al que nos amó, al que nos lavó, a Él sea gloria. Bueno, esto va ubicando cómo Dios trabaja en el ser humano, que por naturaleza así nacimos, con una naturaleza heredada del pecado de Adán, pero vino un segundo Adán a arreglar lo que se había perdido, o a salvar lo que se había perdido. Nos dejó absolutamente limpios de todo nuestro pasado. Esta es la maravilla de la gracia. Mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre, para que seamos
hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Esta obra de purificación es la que nos da la perfecta aprobación que la ley de Dios da a aquellos que creyeron en el sacrificio de Cristo y de ser santos y justos y sin mancha ante la ley de Dios. Así nos reconoce Dios santos, porque puso de su santidad y nos lavó con su santidad, y justos, porque la ley ya no tiene nada contra nosotros. La ley ve a Cristo, quien pagó todos mis pecados. Entonces, ahora Dios me ve así, santo y justo. Estos son los adjetivos con que la Biblia se refiere a los hijos de Dios, a los creyentes, a los cristianos, que son santos y justos, pero no por sí mismos, porque ya vimos de dónde nos ha sacado, sino por haberse tomado de este Jesucristo que nos amó. Y de esta manera lo confirma el versículo de Apocalipsis 21-27, donde dice: no entrará en ella, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios ahora tiene un libro que se llama el libro de la vida, y ahí solamente están aquellos en los cuales Dios ve a Cristo en sus corazones, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Textualmente lo dice la palabra de Dios. Si en verdad hemos conocido y creemos en conciencia que somos pecadores, dimensionando nuestra pecaminosidad, parece demasiado bueno para ser cierto saber que podemos estar de pie y limpios delante de Dios. Bueno, ante tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, asalta la incredulidad. No puede ser cierto, porque la mentalidad del hombre depende enteramente de lo que él puede hacer para que Dios lo acepte. Por eso la Biblia dice textualmente en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es el camino de la salvación, es el camino que nos conduce a Dios, y por eso el Señor dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos viendo en esta parte el fundamento en el cual estableció Dios su relación con nosotros, y lo estamos enfocando que es un fundamento que fue encarnado, personificado, sufrido por Cristo Jesús. Ahí está la fe de los que creen. En Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra rescatado implica que estábamos cautivos, que estábamos secuestrados, que estábamos esclavizados, y Él pagó un precio para quitar la culpa del pecado, el poder del pecado.
en nuestra naturaleza y además ponerlo como un escudo delante del diablo, que ahora somos de Cristo, que Él pagó un precio por nuestras vidas y Dios reclama y cuida lo que es suyo. Entonces, cuando dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, está mostrando pues la bajeza, la inutilidad que teníamos para esperar la vida en nosotros. No había lugar para la vida. El pecado es muerte. El pecado anula toda aspiración a vivir. Entonces, Él nos rescató de esa naturaleza y de esa condición. Vamos a dejarlo por lo pronto aquí, haciendo una pausa, y continuamos en la segunda parte.